acá se dice como en el camino se arregla la carga, ¿no? Como ya está, como queríamos, esta porfía y ganas no nos faltaban de hacer. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 97. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, quienes producen un rango extenso de productos de muy buena calidad para tu arte desde 1997. Productos como la línea profesional de herramientas para serigrafía. Speedball cree que los materiales de calidad no deberían acabar con tus ahorros. Sus squeegees de aluminio y excelentes pantallas de impresión te ayudarán a materializar tus grandes ideas. Así que si quieres llevar tu espacio de trabajo de pasatiempo y convertirlo en un estudio profesional, visita ya la página web www.speedballart.com. Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, la sexta edición del Rocky Mountain Printmaking Alliance Symposium tendrá lugar en octubre 12 al 14 en la ciudad de Spokane, Washington. Tickets en rebaja por pre-sale están disponibles en la página web www.rockymountainprintmakingalliance.org. En el programa de hoy estaré conversando con Renata y Flo, mentes creadoras y anfitrionas del podcast Grabadoras Grabando. En nuestro primer episodio desde 3 ciudades diferentes, nuestras invitadas nos contarán sobre cómo el Facebook las hizo conocerse y establecer una relación que las llevaría a colaborar en los talleres de impresión y en la creación del podcast. Renata y Flo nos hablarán de la importancia de resaltar las historias de impresores que no hacen parte del mainstream y contribuir a un archivo que rescata el conocimiento generacional para el disfrute de todos. También reflexionaremos sobre cómo su relación de amistad las complementa, sacando diferentes rasgos de su personalidad para el avance de su obra gráfica. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a Chile y Argentina para una conversación con Renata y Flo. Acá hemos tenido el placer de conversar con Renata anteriormente en nuestro episodio número 50, allá hace como un año, casi que un año y medio atrás, ¿no? Pero durante esas conversaciones tuvimos la oportunidad de escuchar un poco sobre lo que era el proyecto de su podcast, de Grabadoras Grabando, que hacía en conjunto con Flor. Pero vamos a pasarle el micrófono a ustedes para que nuestra audiencia sepa quiénes son. Y entonces si pueden tomar turnos y decirnos quiénes son, de dónde vienen y a qué se dedican, ahí empezamos. Bueno, yo soy Flor, tengo 29 años, soy docente de artes visuales y imprimo hace 10 años ya. Actualmente soy productora de un espacio donde hay eventos musicales, pero siempre a la par haciendo cosas del tipo impresiones y intervenciones en la calle y cositas. Siempre en esa. Pero eso, docente. Inicialmente docente de artes visuales. Inquieta. Bueno, entonces eso, soy Renata y bueno, soy licenciada en arte de profesión, grabadora. Me he ido especializando desde ahí y también estoy a punto de los 29, a una semana de los 29. Y nada, vengo llegando de estudiar. Me acuerdo cuando hablábamos, Reinaldo estaba ahí a puertas de ese viaje y ese viaje ya terminó. Y puedo decir que soy máster en Historia del Arte de la Edad Moderna. Así que fue un año hermoso de estudiar y especializarme también en la historia del grabado, que era algo que sentía que tenía pendiente. Así que en eso estamos. Ah, excelente. Bueno, muchísimas gracias por volver, por estar acá y bueno, y felicitaciones por tu maestría. Es increíble ver cómo, bueno, ustedes han trabajado con el grabado de diferentes maneras, ¿no? Como docentes, como historiadoras, también como hacedoras, como artistas, ¿no? Del trabajo. Pero
Una cosa que me llama muchísimo la atención, que es muy parecido al sistema que tenemos en Hello Print Friend, es que colaboramos por medio del Internet. O sea, mi compañera Miranda Metcalf está en otra parte del mundo y yo estoy acá y de alguna manera conseguimos ese vínculo y llevamos historias de grabadores con el resto de nuestra comunidad. ¿Cómo Flor y Renata se juntan? Porque una de ustedes está en Argentina y la otra está en Chile. ¿Cómo llegan ustedes a este consenso para empezar a colaborar en lo que es el podcast que tienen ahora? Es una historia de amor. Así que, Flor, yo creo que dale, Mi cuéntala. historia de amor más genuina, más hermosa y que más me dura, así que la abrazo. Y todo gracias a Facebook. Facebook hizo su magia y nos encontró haciendo lo mismo. Ella empezaba el profesorado, a estudiar docencia en arte. Yo estaba en el primer año, me interesaban el grabado, me voló la cabeza cuando lo conozco, pero sobre todo me voy con los sellos, la descubro a ella por el algoritmo, los primeros algoritmos que tiraba Facebook, me lleva a ella que hace lo mismo del otro lado de la cordillera y quedo flayada. Y bueno, y ahí le empecé a fanear fuerte, todo lo que hacía me encantaba, y empezamos a hablar hasta que, bueno, nada, tuve la suerte de poder viajar a Chile a pasar Año Nuevo y dije, esta es mi oportunidad, nos tenemos que conocer. O sea, ya me gustaba todo, ya estaba fascinada de todo lo que hacía por redes y cuando nos conocimos fue así como, La echamos. sí, amor. Era Amor. como, sí, Fue como juego Wow. yo me acuerdo, es muy ridículo lo que voy a decir, pero es como juego de gemelas, como, hey, yo hago sellos y tú también, me encanta estampar y a mí también, y como, bueno, muy desde el encanto, ¿no? Que uno cuando recién empieza a conocer una técnica, bueno, nosotras igual tampoco llevábamos demasiado, o sea, un par de años yo creo, que está como esa fascinación por el descubrimiento, ¿no? Entonces, un poco eso, y lo que hablas tú de lo colectivo, fue encontrar otra persona en otro lado, al otro lado de la cordillera, que ama de la misma manera lo que tú estás haciendo y compartir esa emoción, uy, imprimamos, como ese fervor, empatizamos mucho en eso. Y claro, la oportunidad de conocerla en persona, claro que fue genial. Y después, ¿te acuerdas, Flor, que fui? Bueno, ya años, varios tiempos después, no me acuerdo, fue como en 2017 fui y ahí también fue como ya de imprimir más. Entonces, claro, en ese caso el Internet pasó a ser como ese primer paso, ¿no? De encontrarnos, de estar en red, pero la magia también empezó a suceder mucho más en la medida que íbamos encontrándonos y como también ciertas amistades fueron como haciendo que siempre estuviésemos en contacto, ¿no? Como en contacto físico, o sea, ay, va una amiga argentina, te llevo una estampa, ay, alguien viene a Chile, me trae algo. De hecho, cuando estuve ahora en Madrid, una amiga de Flor, Lula, te llevo un cuaderno estampado, y así como el internet también está siempre con el oficio al lado, ¿no? Como ese viaje, esa colaboración también es física aunque no viajes tú. Eso sí, es eso es hermoso también, siempre poder estar ahí presente a partir de paquetes, de regalos, sorpresas que nos hacemos llegar, alfajores, chocolates. alfajores, Chocolate. estampas, cosas que nos manejean y que nos mantiene presentes, más allá Mm. del chat y de las llamadas, y eso, es hermoso. Es, Wow. Genial. Sí, la mejor historia de amor en internet. ¿viste? Por supuesto, sí. No, pero es increíble como, claro, como ustedes lo describen, ¿no? Que existen este otro tipo de relaciones de personas que existen dentro de su círculo, que incentivan a que ese vínculo se mantenga fuerte, ¿no? Y unido. Familiares que van para allá, amigos que van y vienen, pero siguen llevándose esos regalitos, ¿no? Que mantienen esa amistad viva. Entonces empezaron a conectarse, empezaron a conversar, a hacer el intercambio. ¿Qué las llevó de colaborar de esa manera a decidir que, bueno, ¿sabes qué? Queremos hacer un podcast, queremos hacer entrevistas? ¿De dónde vino esa iniciativa? Bueno, contexto, igual fue en pandemia, ¿no? Como eso obviamente explotó todo lo colaborativo y lo virtual, ¿no? Como que ya no había otra que conectarnos y eso,
claro que nos acercó más. Y Flor estaba ya más metida en toda la producción, más curiosa por ahí y como ya entendiendo el formato. Yo muy desconectada, pero este web podcast hay que hacer, está bien, está pegando. Y ahí empezamos a pensar que siempre era algo que, lo mismo, ¿no? Siempre tuvimos esa, siempre lo hicimos, yo creo. ¿Te acuerdas, Flor, cuando tú viniste, siempre visitamos talleres, cuando yo fui para allá también visitamos talleres, solamente que ahora fue quizás ponerle un nombre y grabarlo, ¿no? ¿Qué dices? Sí, y que ya veníamos de hacer cositas del tipo, voy yo para allá y hacemos una exposición juntas, invitamos a diferentes personas que estampan para charlar, para conectarnos, viene ella para acá, exponíamos acá, como dice, recorríamos talleres, entonces nos agarra la pandemia como manejando cosas, encerrada cada una en su casa y creo que fue la oportunidad para decir, bueno, podemos llevar a otro paso eh, lo que hacemos y dejar un archivo grabado y aprovechar el encierro para sacar de esto algo que esté bueno y que nos interese y que ya lo veníamos haciendo. Y, y nada, estuvo buenísimo. Bien, entonces el título, Grabadores Grabando. ¿Por qué decidieron enfocarse en este punto específico de lo que es el mundo del grabado en Latinoamérica? O sea, como que resaltar el trabajo de las mujeres dentro de la gráfica. Sí, bueno, no sé, grabadoras grabando apareció siempre como desde eh, mm, como nuestra propia sensatez, ¿no? Como nosotras situarnos como mujeres que quizás ya desde el primer año de universidad te das cuenta que quizás no tienes la misma tribuna o hace 40 años no, las mujeres no tenían exactamente los mismos espacios. Entonces por ahí apareció la idea de nosotras, bueno, que somos, bueno, grabadoras, y grabando, entendiendo este juego de palabras entre lo audiovisual o el audio y el grabar. O sea, siempre tratamos de jugar ahí un poco con las palabras, como hablamos también hace un tiempo. Y, y bueno, ahí, no sé, tú cuenta un poquito, amiga, lo que estábamos hablando hace un ratito. Sí, el nombre sale de esto, de dejar en claro primero que somos grabadoras y que esto del podcast era totalmente experimental, motivadas por la idea de tener el archivo y poder charlar con un montón de personas de mujeres que conocíamos que imprimían en diferentes lugares del mundo. Eh, entonces, pues, así surge. Pero nos parecía esto, importante poder darle un espacio, hacer como esto, un cruce de miradas, de experiencias. Con cada entrevista nos fuimos a lugares diferentes, desde lo que trabajan en sus comunidades, desde la experiencia que han vivido en otros países, siendo inmigrantes, estampando, siendo mujeres, que también ya es un montón. Y nada, y el hecho de compartir las mismas experiencias, estando en totalmente puntos diferentes del mundo, me parece como que eran lo que más nos interesaba y queríamos dejar grabado. Claro. Y por supuesto, y cuando ustedes deciden hacer un podcast, ¿tenía algún tipo de experiencia con radio, con televisión, de producción, bueno, tú dices que has trabajado con la parte de producción, pero de algún tipo de edición audiovisual, todo lo que conlleva, ¿no? Hacer un podcast. Fue Ahora con el diario del después digo, fue mucha valentía, porque la realidad es que yo estaba empezando a estudiar producción de radio, pero todo muy, viste, primer año, full motivada, venía a hacer radio, pero me metí formalmente a estudiar y me motivé de más y dije, no, quiero grabar, quiero hacer. Después, en las primeras entrevistas, fue todo un laburo de edición y de sentarse duro, que bueno, fue aprendizaje. Eh, por eso también me gusta el que sea grabadoras grabando, porque no somos personas del palo de la impresión. Le estamos poniendo onda y estamos queriendo que salga, pero
lo nuestro no es al full, digamos, la edición de audio y la podcaster imprimiendo. Em, pero eso, nada, fue aprendizaje y la verdad que a mí me alegra mucho habernos animado, porque quizás si esperás a estar, a tener el conocimiento, estar, se diluye, se dilata, se pierde. Lo importante es que sabíamos lo que queríamos hacer. Imagínate que lo grabábamos con Zoom y le metíamos full edición para borrar todos los ruidos. Quizás si había, las personas se quedaban pensando y decían, que es normal. Quizás estaba 3 días cortando y nada, esto, experiencia, pero yo celebro haberlo hecho. Yo me acuerdo de descubrir todas las muletillas horrorosas que digo Sí, esto, y encontrarse con una misma, como, cómo lo feo que habla, claro. cómo se traba, cómo... Sí, sí, Pero fue nada, fuerte. estuvo Pero bueno. yo creo que eso valoro mucho, claro, como ahora que Flor lo dice, como lo entiendo más, ¿no? Como a veces hacer las cosas claro, ahora que queremos continuar grabando, lo haríamos diferente, claramente, pero no nos detuvo el ímpetu, ¿no? Como el decir, ay, pero si es, oh, no tenemos, grabamos con auriculares, nuestras invitadas también, ya está. Como acá se dice como en el camino se arregla la carga, ¿no? Como ya está, como queríamos, esta porfía y ganas no nos faltaban de hacer. Entonces eso sí que rescato mucho y que a veces después va pasando el tiempo y uno se va como atrapando un poco más en esas cosas de formas, etcétera, pero como que eso rescato mucho de este encuentro que hemos tenido, que siempre hemos sido mucho de, ya, se pensó y se hizo, como la capacidad de concreción que hemos tenido juntas, que me parece muy valioso y que sé que van a pasar muchos años y que existirá grabadoras grabando u otros proyectos más, o sea, como que eso es muy bonito. Sí, yo tengo un amigo acá que se llama Ken y él me dice eso, él trabaja en construcción y me dice, Reinaldo, yo a veces no sé lo que estoy haciendo, pero si no hago nada, nada se hace. Entonces mejor hacer algo y ver qué se resuelve después y después lo acomodas y es como ustedes dicen, ¿no? Ese ímpetu, esa energía inicial que tú tienes, esas ganas, ¿no? Ese deseo del primer año que tú estás todo emocionado, vamos a hacerlo y bueno, y después se resuelve, claro, duran unos 3, 4 días editando, pero después las cosas se van haciendo un poco más fáciles, uno se va dando cuenta de las muletillas, de las cosas que uno puede mejorar y lo que está funcionando para la audiencia, ¿no? Pero eso me encanta, ¿no? Para nuestra audiencia que escuche eso, que diga, que ustedes dicen que hay que lanzarse, hay que hacer las cosas. Por supuesto que sí. Entonces, esto se inició, ¿cuándo se inició este proyecto de grabadoras grabando? ¿En qué año? 2020, sí, full. La verdad, la pandemia empezó en marzo. Me quería agregar esto. Me gusta mucho que en Chile dicen fuerte y derecho. Para todo, fuerte y derecho, fuerte y derecho. Entonces era eso, fuerte y derecho, no importa. Después lo vamos viendo en el camino, mandémosle fuerte y derecho. Y eso fue. eh, para todo. Si tenés un problema, fuerte y derecho. Estás perdido, fuerte y derecho. O sea, todo lo resuelve con esa frase y motiva. Y es así, funciona. Entonces, medio que es mi lema ahora. Y esto habrá arrancado a mitad de 2020, porque entre que la pandemia empezó en marzo, habrá en julio, agosto, habremos estado empezando a grabar los primeros capítulos. Y claro, nos propusimos, bueno, nuestro propio marco referencial, bueno, a quién queremos entrevistar, quiénes quizás no, tratamos de buscar personas que quizás no hubiéramos imaginado como de buenas a primeras, sino como personas que quizás no habían tenido como la tribuna, no lo sé, pero como decir, mira, esta persona se grababa y me parece súper interesante y quizás no he visto una entrevista de esta persona, quizás no he tenido acceso, etcétera. Y hicimos una lista y bueno, también hay que agradecer a esas 6 hermosas personas porque cuando tú invitas a alguien en un proyecto y que vas a ser la primera invitada, como el piloto, etcétera, bueno, también tienes que nos tuvieron fe también, ¿o no, amiga? Entonces, un poco eso, Completamente. fue hacer esa lista, mandar correos, hubo gente que nos respondió, otras que no, bueno, lo normal. Y ahí empezamos. Y bueno, grabamos creo que 3 capítulos, entre encontrar el ritmo, la orgánica, los tiempos de edición,
grabamos los 3 primeros y después otros 3. Y ya después, bueno, volvió la presencialidad y ahí nos tomó un poquito, sí, lo pausamos un poco. Pero siempre ha estado en nuestro corazón, siempre nuestra voluntad de volver. Y tenemos nuestra lista ahí, que está grande todavía. No, me encanta porque, claro, creo que la primera invitada fue Erlini Chauvet, ¿no? De La Paz. Y me acuerdo escuchando ese episodio, me encantó porque, sí, conseguir grabadores de La Paz, ¿no? De Bolivia, sobre todo, que muchas veces no han tenido como una referencia, no se les ha hecho muchísimo, no se le ha prestado tanta atención, ¿no? A lo que es la gráfica dentro de Bolivia. Existen lugares como Argentina, Chile, Colombia, ¿no? Que sí tienen un auge más grande y las redes sociales los ayudan un montón, ¿no? Tienen una presencia. Pero sí, en Bolivia nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con Cholo Chontano, que es un artista local de allá, y es interesante ver que también existe una vida del grabado, un movimiento del grabado en Bolivia. Exacto, entonces me encanta que ustedes también consiguieron a estos artistas, ¿no? Que no habían tenido esa especie de spotlight anteriormente. Entonces, ¿ustedes cómo llegaban ustedes a conseguir a estos artistas? ¿Utilizaban las redes sociales, amigos que ya conocían, intercambios? ¿Cómo llegaron ustedes a seleccionar a estos artistas? Creo que fueron amigas, ¿no? No sé, siempre Sí, teníamos a sí, alguien común. sí, hicimos, a partir de esta primera lista, hicimos una selección de quiénes nos gustaría, con quiénes nos gustaría empezar y qué sé yo, y empezamos a atar cabos de cómo llegar a esas personas. Muchas eran ya conocidas de haber participado en exposiciones, como por ejemplo La Pifia, que había estado en Chile, entonces estuvimos en una exposición en conjunto. Erlini era cercana a Rena, porque Rena viajó a Bolivia, y así fuimos como cruzando, haciendo trazos para llegar o sea, para arrancar sobre todo con las personas que nos interesaba de la lista, que teníamos el acceso más directo. Y sí, y súper interesante. Por ejemplo, Berlini, a mí nos encantó que no solo ella desde su trabajo personal como artista, sino que con la comunidad tiene un montón nos contó de un montón de actividades, bajando el grabado y la gráfica como línea en su comunidad que quizás nosotros encarábamos más por el lado de ella artista, entonces fue encontrarnos con que hay un montón de movida artística, gráfica, en las comunidades y sobre todo, por ejemplo, acá que decís en Bolivia, que uno siempre referencia a México, Chile, Argentina quizás o Brasil, pero eso, fue encontrarnos como con que había un montón de cosas que nos estábamos perdiendo. Sí, Erlini nos removió mucho, me acuerdo. Aparte que nosotras cuando hacíamos cada capítulo teníamos 2 instancias que quizás ahora repensaría, ¿no? Teníamos una primera reunión donde hablábamos con esta artista invitada y pensábamos ciertas preguntas, etcétera, que siempre tenían que ver un poco de cómo llegan al grabado. También teníamos una instancia que te acuerdas que le hacíamos a todas de qué recomendaciones tienen para quienes están partiendo, ¿no? Como siempre pensando como en esta formación eterna. Y después teníamos la grabación misma. Entonces, claro, había muchas cosas que quedaban en una y en otra no. Entonces, como, no sé, era a veces un poco Como que engorroso. iba en cuotas, y entonces quizás muchas datas o charlas interesantes quedaban en el off de la previa, entonces es como, sí, había que ir buscándole, pero bueno, eso también fue lo rico de animarse sin más, sabíamos lo que queríamos y nos mandamos, Por como, supuesto. Bueno, y claro, y por supuesto la pueden invitar nuevamente, ¿no? Y estarán un poco más pulidas y saldrá algo mejor. Sí, una de las cuestiones que alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, o lo leí en algún momento, decía, usted nunca paren la grabación. Siempre mantengan grabando hasta que la gente se vaya. Porque uno nunca sabe, así me pasó con Tao Garabato. Terminamos la conversación, hice la despedida,
lo dejé grabando, pero seguimos hablando y me tiró como 2 o 3 frases buenísimas al final que yo dije, Berro, gracias, gracias, ¿no? Que nos quedamos ahí porque a veces pasa eso, ¿no? Esos momentos mágicos ocurren de una manera muy, muy fortuita y bueno, hay que tenerlos ahí. Entonces, nos dijeron, tuvieron 6 invitados, tuvieron 6 episodios. Bueno, creo que en uno tuvieron más gente, ¿no? No, estuvieron 6 personas nada más. Quería ver que es interesante que al principio tenían como 20, 24 minutos, algo así, y después como que fueron así hasta casi una hora de grabación, ¿no? Cuéntenos un poco más sobre ese proceso. ¿Qué pasó al principio? ¿Qué expectativas tenían y cómo vieron ustedes que no era suficiente y tenían que grabar más? Sí, un poco sale de esto, de ser, o sea, de estar conociendo el formato podcast y entenderlo como una herramienta de audio, una bajada de información, de archivo de audio, pero sin querer quemarle la cabeza a nadie con una hora hablando de que quizás se hace largo. El tema es que en la práctica era como, yo esto no lo puedo cortar, yo esto no. Y entonces, bueno, bueno, ya está, o sea, queda. Y así fue como también nos fuimos nosotras como encontrándole la vuelta a que quizás tenía que ser, no sé si de una hora, pero por lo menos 40 minutos, porque en algún momento la idea era media hora, 25, y la verdad que para lo que queríamos y para lo que nos gusta charlar, aparte de nosotras, sobre el oficio, sobre la gráfica, sobre imprimir, sobre todo, como que se nos hacía súper corto. Entonces, sí, después fuimos amoldando los tiempos porque era como que no encontrábamos de dónde cortar para dejarlo en un formato que... Y yo creo que también nos pasó de encontrar el ritmo que tiene un podcast, ¿no? Como entender que hay pausas que van a suceder y que no pasa nada. Como que en el primero, ahí nuestra amiga Arlini, le mandamos un abrazo enorme, quizás pagó eso, que le recortamos, pero cada suspiro. Y no, es así, no es necesario. Entonces, por ahí entenderle esa naturalidad de que te puedes trabar, de que no va a pasar nada, de que es así, nos podemos pisar y ya. Pero ahí, claro, recortamos mucho y claro, la pausa es necesaria y yo creo que es por eso justo el primer capítulo fue un poco más corto porque después fluimos un poco mejor con esa idea de la muletilla y la pausa. Sí, como que nos sirvió para, el capítulo de Erlini nos sirvió para amigarnos con esos mismos conceptos que teníamos inicialmente, de, no sé, de la idea, pero bueno, sí, por eso fue una segunda vuelta ya sin cortes con Erlini. No, genial. No, eso es genial, sí, porque se siente un poco más natural, ¿no? Se siente, porque las conversaciones son así, existen pausas, existen espacios, ¿no? Dentro de los diferentes pensamientos que se van vinculando para poder reflexionar cuando le hacen unas preguntas a la persona. Y que si te pones a ver, muchos de los podcasts más populares, como Joe Rogan, no sé si ustedes los han escuchado, pero tiene 3, 4 episodios de 3 a 4 horas. Y yo a veces lo escucho y es como que normal, tú estás escuchándolo aquí, lo paras, vuelves mañana, lo vuelves a poner y es como que a la persona que escucha no le importa. O sea, es como que eso no es ningún problema, ¿no? Pero claro, está cuando uno empieza, que uno tiene todos esos miedos y como que esas expectativas un poco perfeccionistas, ¿no? Que es como que todo tiene que ser sumamente limpio, pero en realidad, como tú bien dices, ¿no? El flow, el fluir naturalmente en una conversación, eso tiene que estar plasmado ahí, ¿no? Y enriquece bastante la conversación. Entonces, ustedes iniciaron en plena pandemia, hicieron ese vínculo a pesar de las distancias y el aislamiento. 6 capítulos y luego decidieron parar. ¿Qué ocurrió realmente ahí? ¿Cómo tomaron esa decisión luego de hacer este proyecto y ver que estaba funcionando y luego tomar la decisión de tomar un break? Fue duro porque medio que no se tomó una decisión, hubo que salir del barco
porque volvió la presencialidad, el mundo se estaba volviendo a acomodar después de la pandemia, que nadie entendía bien qué estaba pasando, qué iba a pasar, entonces medio que cada una empezó con sus actividades por fuera del hogar y con un montón de carga de acomodos, porque al principio fue todo muy raro también cuando volvimos, era como, no, 2 horas acá, 2 horas allá, para no juntarse mucho rato adentro, y entonces como fue muy caótico y medio como que le pusimos pausa. Teníamos una lista de una tercera vuelta para retomar, porque nosotros hacíamos cada tres artistas, gestionábamos las entrevistas, grabábamos, después hacíamos tres, pero bueno, quedó ahí en la vida post-pandémica. Me pasa que, claro, así como hubo exceso de encierro, después hubo exceso de presencialidad. Entonces de pronto era como, no, tengo que estar afuera, tengo que salir, laburo y coordinar todo esto. Bueno, tú bien sabes, Reinaldo, de coordinar y que es un laburo, ¿no? Em, pero nada, yo siento que así hemos sido que ni siquiera hemos sido capaces de decir, no, no, esto terminó. Porque, porque queremos y Creo que lo necesitamos que, estamos hablando ahora por primera vez. claro, porque es como que nunca lo dimos por cerrado, solo como que está ahí. Porque, a ver, a mí me da muchas ganas de continuarlo estando juntas en un espacio físico y eso no se ha dado como para entrevistar a alguien, las dos en un espacio. Entonces, yo creo que es tan así que ni siquiera hemos dicho que esto ha terminado, como que no. Es algo que tenemos, que quizás, obviamente, la pandemia nos vino bien en ese sentido, para tener el tiempo y el espacio y que después esa lluvia de presencialidad nos detuvo, pero es que es algo que siempre es un tema permanente de mira, esta persona la podríamos entrevistar. Entonces sí, yo creo que, y por ahí esta invitación nos vino como a recargar un poquito de energía para seguir, porque sí que, si bien es un podcast que no ha llegado a demasiada gente, a la gente que le ha llegado nos ha dicho, mira, qué bien, qué interesante, me acompañó no sé, mi jornada de impresión, etcétera. Entonces, sí que nos hace sentido para seguir. Así que, Ujú. Sí, no, tienen un nicho bastante interesante y que necesita ser resaltado y llevado a diferentes personas. Y también una cuestión que aprecio muchísimo del trabajo que ustedes hacen es la voz de radio que tienen las dos. ¿Cómo llegan ustedes a esa voz de locutora, verdad? Que se siente sumamente natural. ¿Eso lo practicaron o cómo llegaron ustedes a eso? A mí eso me encantaba porque yo escuchaba y quedaba fascinado con la voz primero y luego la estructura de la conversación que ustedes tenían. hablemos de la intro, por favor. La intro la amo. La hizo Es Flor y increíble, a mí sí. se me paran los pelos. La escucho y digo, ¡oh! ¡Qué bien! Partamos bien. Mis primeras ediciones de audio, mis primeras prácticas ahí con los programitas de audio, pero no, la verdad que todo cara durez, o sea, yo, es La más, no duré, sí. reconozco mi voz como, siempre que me escucho digo, ay, No. estoy ¡Ay, diciendo ay! Yo también. ¡Ay, qué es esto! todo cara dura, todo de cara dura nomás, de ganas. Sí, sí, la verdad que no. Tampoco nos han elogiado nunca nuestras voces. Em, no, primera vez, pero no, sí, yo creo que entre las dos de llevarnos muy bien, de congeniar muy bien y ya está. Yo que me hago la argentina y Flor que se hace la chilena y eso que va pasando entre medio. Pero nada, no, no. Sí, no, bueno, eso lo digo yo como un consumidor, ¿no? de podcast. Sí, la energía que tienen las dos es bastante chévere. La intro, concuerdo contigo, es increíble. Y bueno, y sí, también la voz que tienen las dos y la forma como ustedes estructuran las conversaciones creo que está es bastante bien, es bastante buena. O sea, yo escuché el primer episodio y escuché 4 seguidos, ¿no? Porque estaba como que encasillado en eso. Y también, claro, como nosotros hacemos entrevistas en el ámbito del grabado,
creo que existía una familiaridad en ese sentido, ¿no? Que lo hace un poco más cercana a casa. Entonces, me alegra muchísimo que esta conversación haya como que las haya entusiasmado y haya como incinerado ese fueguito, ¿no? De ver qué se puede hacer una segunda temporada o tercera temporada de las grabadoras grabando. ¿Qué les gustaría a ustedes para el futuro? ¿Qué ven ustedes? ¿Cómo se puede ir manejando, transformando este proyecto para que pueda ser parte del día a día de ustedes y que más oyentes puedan tener acceso a él? El siguiente paso, además de retomarlo al proyecto, es sumar la parte que lo tenemos acá encima, o sea, entre ojo y ojo, la parte audiovisual, que toda la parte de entrevistas sea acompañado por una parte audiovisual que es que acompañe el taller, las imágenes del taller, de cada. Nosotras antes del proyecto ya recorríamos y íbamos de visita, nos gusta ir de visitas tanto en Chile, acá o donde sea que nos encontremos, ir a talleres y ver y tocar todo y ver el rodillo, cómo lo usa, qué tinta usa, cómo imprime, cómo seca, cómo, no sé, estar en el taller, compartir un rato del taller de las personas que admiramos y que nos gustan lo que hacen. Entonces, creo que una primer parte fue la entrevista y poder charlar, y que es súper, súper clave poder tener ese momento de intercambio sobre el oficio, pero nos gustaría que eso esté acompañado con una parte de video, donde poder mostrar esa experiencia y esos espacios. Y también nos preguntamos mucho esta idea de, bueno, grabadoras grabando, ¿a quiénes queremos grabar? O sea, como, ¿son necesariamente las mujeres las únicas que no han tenido los espacios? O sea, ahí también se abrió esa inquietud, ¿no? Quizás hay algo geográfico, quizás hay algo político, quizás hay otros grupos humanos, todo el espectro disidente, cómo el grabado también entra ahí y cómo también son voces que también es importante relevar. Entonces nos interpeló mucho esto de ya, queremos, porque somos mujeres, vamos a grabar mujeres. No, no precisamente. Entonces sí que agradecemos a este primer grupo de mujeres valientes y hermosas y bacanas que nos inspiraron muchísimo, pero entender que eso tampoco nos configura y no nos limita para continuar el programa. O sea, sí que hay muchas y está y es precioso, pero nos dijimos, bueno, quizás podemos ampliar el espectro y no va a estar, porque nosotras somos las grabadoras grabando, o sea, eso ya nos sitúa de alguna manera, entonces. Ujú. Sí. Sí, claro, exacto, para ampliar un poco, porque sí, como tú bien dices, el título se resalta a las dos locutoras, a las dos hosts, a las Ujú, anfitrionas, y luego eso se puede expandir a diferentes lugares. Sí, ujú. la parte audiovisual es increíble. Antes de empezar la conversación con Renata estábamos hablando que si bien el podcast acompaña al artista mientras está solo o sola en el taller, tallando y haciendo esa conexión, ¿no? Con lo que es la práctica, el ritual del grabado que todos hacemos. La parte audiovisual es increíble porque puedes ver las piezas, Ujú. puedes transportar tu persona hacia ese lugar físico y ver las impresiones, imaginarte el olor a tinta, ver los rodillos. Y una de las cosas que a mí me encanta es los diferentes tórculos que existen a nivel latinoamericano y aquí en los Estados Unidos. Ujú. Los papeles, los rodillos que la gente utiliza, los cuchillos y cómo tienen configurado el taller, Sí, porque sí, existe como una claro. especie de flow que tiene que existir y cada quien como que lo hace de una manera diferente para adaptar al espacio, pero Mm, también a lo que lo hace más cómodo para ellos. Y mm. eso es fascinante para mí. Entonces, sí, ahora que lo mencionan, me emociona mucho que ustedes están pensando hacer eso y bueno, y con la expectativa de ver cuándo podemos verlo. ¿Tienen algún tipo de proyecto o algún tipo de fecha a la cual le gustaría estar haciendo este tipo de proyecto o tipo de video? No. Solo quería agregar que,
Que me acuerdo, a propósito de lo que tú dices, Reinaldo, me acuerdo de cuando conversamos con Tania Brum, ¿te acuerdas que ella nos contaba que tuvo un amigo que su amigo le hizo su prensa y nosotras alucinando decíamos, bueno, queremos ser amigos de tu amigo, etcétera? ¿Te acuerdas? Sí, Y eso claro, fue ella, hermoso, ver cómo, perdón. su amigo puso su oficio ah, en pos de, nada, construir una prensa de grabado, que para nosotros sería así como un nivel de ingeniería ya mayor. Y me acuerdo también cuando fuimos, esto nos, claro, es que por eso te digo, hemos hecho grabadoras grabando sin ser conscientes de eso. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver a Imprenta Rescate? Y él tenía una especie de polea donde colgaba, porque tenía un altillo y secaba el papel arriba. Entonces, para bajar era un sistema de poleas que hacía que bajara la bandeja, colgaba la estampa y volvía a subir. Y como que todo ese tipo de artilugios son súper alucinantes y que, claro, hemos sido testigos a través de estar en esos lugares. Entonces, claro, hay dos formatos que son igualmente interesantes, ¿no? El podcast y todo lo que nos permite hacer teniendo nuestra vista despejada versus lo que podemos observar y que ya hemos hecho, pero que no hemos grabado, o sea, que no hemos como record. Entonces, eso ha sido súper interesante y fecha, no, por lo menos para que vamos aquí a vender la pomada, como diríamos en Chile. Pero, pero, a ver, amiga, Que va a 2023, suceder, va a a ver, suceder. un capítulo Estábamos, de podcast del 2023, por favor, sí, no, hazme el recontra, honor. y más ahora que ya volvió de su viaje, acá era como medio que ir craneando, ir calentando todo para cuando ella pueda terminar su experiencia allá, Sí, que fue ardua, nada, sí, es verdad. empezar a darle forma para arrancar, así que sí, obvio. No, no hay fecha, pero ahora que ya está acá, en nuestras tierras latinoamericanas, le vamos a mandar, así que va a ser pronto. Por supuesto. Y ¿ustedes sienten que necesitan la unión con otras personas? O sea, necesitan colaborar con más personas para que el grupo de grabadoras grabando se amplíe y puedan y puedan realizar o materializar todas estas ideas que ustedes tienen. ¿Crees que podemos Sí, hacerlo solas? No, sí, pregunto, o sea, bueno, ¿ustedes creen que hablando, que es una cuestión que les gustaría hacer sola o sienten que, bueno, me gustaría tener a otra persona que de repente se dedique más o como delegar, ¿sabes? Porque Mm, uno tiene un tiempo limitado. Entonces, como que, bueno, de repente delegamos a un es verdad. camarógrafo que nos hace el video y nosotros nos enfocamos en la parte de entrevista. De repente conseguimos un editor o editora, Mm. conseguimos a alguien que nos haga otras cuestiones y así vamos, ¿no? ¿Creen que ustedes necesitan o piensan en expandir o creen que es una cuestión que les gustaría mantener más entre ustedes? Ah, ya, ahora entendí la pregunta. Claro, sabes que obviamente cuando uno trabaja en red con colaboraciones se vuelve, o sea, de hecho yo creo que eso es uno de los grandes motivos por lo que nos costó mucho sostenerlo, porque era mucho laburo y ya o sea, si trabajas en un equipo claramente se vuelve más fácil. Pero quizás nos pasó, y no sé, ahí hablo por mí, no sé tú, Flor, pero que como que era un poco un juego también, o sea, como que pensar ahora como que en ampliar un equipo es como un poco wow, como que esto ya no es una cosa como autogestionada solo por así. Entonces como que claro que ya es pasar a un nivel así de ya, esto como que se pone quizás un poco más serio, etcétera. Pero sí, o sea, yo o sea, sí, con ese nivel de fe, digo sí a todo. O sea, creo que yo le tengo mucho cariño al proyecto, por supuesto, hacerlo con alguien como Flor me parece precioso. Un regalo y claro, o sea, si eventualmente esto abarca a más gente, feliz, feliz, absolutamente. totalmente, todo sí, todo lo que dijo sí, así tal cual. Sí, creo que es un juego poder hacerlo entre nosotras que ya tenemos estas charlas, ya tenemos estas inquietudes y estos intereses que se complementan y que ella ve lados que yo, cosas que yo no veo y yo puedo ver o interesarme por cosas que no.
que ella quizás no, entonces es como un complemento, un juego y nos entendemos, es como algo, pero obvio, sí, siempre que haya gente y que podamos sumar gente que esté interesada en el proyecto, nos abiertas, obvio. Y el problema también fue ese, que todos hacíamos todo, entonces fue como, bueno, tenemos que parar acá, amiga, un ratito. Entonces sí, obvio. Conversando un poco con Miranda Metcalf, que es nuestra co-host y productora, ella nos decía eso, ¿no? Que este es uno de esos trabajos que llevan muchísimo tiempo y no son tan bien remunerados, o muchas veces no son remunerados, pero, pero que al final tiene como que la recompensa es el escuchar ese mensajito, ¿no? Que alguien te manda, hey, mira, estuve tallando en la noche y escuché su podcast, me encantó. Eso ya uno lo llena muchísimo, ¿no? Y tener la oportunidad de compartir con personas como ustedes tuvieron. Uh-huh. Mm. Y también la noción de archivo, yo creo que es súper relevante, o sea, como que también éramos, Uh-huh. no sé, em, dos personas veinteañeras grabando esto, no sé, por mencionarte, Geraldine de X años con X experiencia, em, no sé, como Tania también, en un momento de su vida específico, o sea, como que también ahí la labor, o sea, lo que pasa con el podcast es como una capsulilla del tiempo que después, bueno, ya han pasado ya casi 3 años y después van a pasar más y eso también es muy bonito como hay muchas cosas que quizás ya no pensamos, no estamos de acuerdo o que ya no hacemos esos procesos de la misma manera. Entonces, eso es muy bonito, como el podcast también es una cápsula de tiempo. Sí, sobre todo un tiempo sumamente específico que fue la pandemia. Que eso a nuestros nietos, o sea, le contaremos en algún momento, "Ah, estuvimos encerrados por yo no sé cuánto tiempo", y ellos dirán, wow, ¿qué es eso? Tan raro, ¿no? Pero sí, o sea, ustedes estuvieron creando un archivo durante un tiempo muy específico que todo el mundo estaba viviendo algo parecido y continúa la gente buscando ser creativo, ¿no? Y desarrollar este trabajo. Em, de aquí ahora, claro, que esos jugos creativos están volviendo, ¿no? Y ese deseo de continuar el grabado, digo, el podcast. ¿Tienen en su mente algún artista en específico que les encantaría conversar con? O sea, que ustedes dicen, esta persona sería como un sueño, el que podamos conversar con ellos. Bueno, a mí una pendiente, no sé, o sea, sí, un sueño, pero sobre todo el gusto de dejarlo grabado, por esto, porque retomando esto del archivo, o sea, yo le tomo mucho más cariño con el paso del tiempo al proyecto porque me parece que el archivo de nosotras tan chicas y que ahora que tengo 3 años más, tampoco es que, pero siento que de acá a 5 años, 10 años, me va a matar el corazón de decir, estábamos haciendo esto, está grabado, lo podemos escuchar y estábamos en Mm. esta. Y lo podemos visualizar ese momento de tiempo que quedó grabado, me parece como lo más increíble. Y en ese registro me gustaría que quede un registro nuestro con Antonella Andreoletti de Taller Ramos Generales, que Mm. hemos ido a su taller, es para mí es una persona que me inspira, que me enseñó mucho y que nos gusta. Y que siento que en algún punto se, se relaciona y que nos gusta lo que hace. Hemos ido a su taller y hemos tenido lindos encuentros, lindas charlas, que me parece que tiene que estar grabado. Después, Mm. como soñando así, hay una chica, pero no sé dónde, en Minneapolis, que se llama Rare Press. O sea, mi inglés es un asco. Imagínate que ya no es así. Pero bueno, si la buscan en Instagram, es así, y me encantaría poder tener una conversación con ella sobre el oficio, porque es una lógica completamente diferente y sin embargo lo que hace es muy similar en cuanto a técnicas, en cuanto a, a procesos, no sé. Pero bueno, el idioma y un montón de cosas que hacen que no.
también habíamos estado hablando con una chica que vive en Francia, pero que era israelita, que también, ¿Verdad? ¿te acordás? Me acabo de Imen acordar, Roula, sí, Imen, sí. Roula, Mm. Imen Roula, y también es como, nos encantaría, pero ¿cómo hablamos? O sea, le preguntamos, ¿hablas inglés? No, solo francés, y es como, bueno, Ok, me tomo gracias. Duolingo. Espero que me instale. Sí. Sí, bueno, Anto ahí la tenemos en nuestro corazón. La queen de los sellos. Sí, bueno, Argentina, es que es eso, Argentina tiene mucho, me pasa, no sé, Julieta Warman, quizás conversar. Bueno, que estuvo con ustedes, Hello Print Friend. em, hay muchas, la verdad. En Chile también varias personas, no sé, pienso en el Taller 99. Me gustaría trabajar con quizás gente un poco más mayor, o sea, como hacer ese cambio, como creo que ahora estuvimos en un rango de edad que ahora quizás me gustaría como que grabadoras así que están en otras generaciones que podría ser interesante. Más colectivos, gente que han sido profes, no sé, por ahí la pienso. La Lorena Pradal, por ejemplo, digo, wow, que son personas que lo mismo, o sea, han trabajado sistemáticamente tanto tiempo y que han construido tanto. Silvia Dolinco, por ejemplo, más desde la investigación. Ay, pura Argentina, ya. Saco, saco Sí, mi bandera aquí. sí, ¿verdad? Eh, Adóptenme. No sé, por ahí hay bastante. Y bueno, también salió toda esa otra, que claro, estamos en Latinoamérica, pero también hay muchas otras personas haciendo, ahora también tuve la oportunidad de conocer personas dedicándose a la investigación de la estampa, del grabado en España, por ejemplo, y digo, wow, que son otras concepciones, son otra disponibilidad de herramientas, de materiales, de insumos, em, que hay un contraste, pero que sigue siendo súper interesante. Entonces, por ahí seguimos y ya está. Y tantas otras personas que quizás no estamos conociendo por esto mismo sesgo de las redes, del algoritmo, etcétera. Así que también estamos abiertas a conocer y que lo mismo, quizás hay otra Flo, Renata por ahí de 20 que están ahí con ese mismo ímpetu y que también quizás necesitan o que está bueno tener como buscar otro espacio. Entonces siempre estoy pensando ese rollo como intergeneracional, el que está interesante. Sí, ese conocimiento intergeneracional, ¿no? Mm, Claro, porque es increíble escuchar a una persona que está empezando en el grabado, mm, todas las inquietudes que tienen, el deseo que tienen, la energía, ¿no? Y todas las expectativas, y de repente tener una conversación con alguien que ya tiene 30, 40 años en el oficio sí. y que te hable un poco sobre la perspectiva de toda esa experiencia, ¿no? Y como que tomar eso, nosotros le decimos nuggets, de knowledge nuggets, right? Ujú. Como esos pequeños pedacitos, ¿no? Sí. De conocimiento que eso van influyendo luego dentro de nuestra propia práctica. Yo siento que eso es una de las cosas más increíbles de hacer un podcast, que tienes la oportunidad de preguntar las preguntas que tú quieres a las personas que tú quieres. Sí. Y eso se hace bien, lo hace fácil porque si tú eres una persona curiosa en el oficio, vas a querer sacarle el mayor provecho a esa Mm, experiencia, ¿no? Y entonces me encanta como ustedes lo están planteando, sobre todo con el conocimiento que tú tienes del trabajo de historia en tu maestría, ¿no? Y tu experiencia en el aula como docente, mm. viendo cómo todo eso puede realmente influenciar el círculo donde ustedes Sí. trabajan, dentro de sus mismas comunidades. Pero a mí me pasa, y que no sé, tu amiga, si también, que hay como una especie de irreverencia cuando uno empieza algo y que ya como que se empieza a desaparecer. Como que yo ahora, claro, ya llevamos 10 años haciendo esto de estampar, grabar, tallar, imprimir, repetir, que ya partes como recanchera, no sé, de alguna manera dices, va, hagamos, y de pronto yo me ha ido pasando, tampoco digamos que han sido 40 años, sí, han sido 10, o sea,
no es demasiado, pero como que me pasa que aprendo más, entiendo más y como que también me cohíbo más y como que realmente soy consciente de lo vasto y enorme que es este mundo, que digo, uff, creo que, no sé, me da un poco de vértigo como pensar que, y como esa ilusión de que tú crees que conoces tanto algo porque no es así, porque nunca va a ser así. Entonces, rescato mucho esa irreverencia que tuvimos como de comenzar, de decir, bueno, mira, sabes que tengo un taller. Bueno, Flor partió siendo, tenía otro nombre cuando comenzó su taller, y decir como, wow, identificarte, o sea, ya el hecho de decir, mira, sabes qué voy a hacer y crear a través de este nombre, o de este logo, como esa irreverencia con la que uno parte y que después dan ganas de invocar cada vez porque te empiezas como a, no sé, como que te empieza a dar cosita. No sé si te pasa, amiga. Totalmente, sí. Y sí, y partiendo también desde esto, desde la curiosidad, todo el Ujú, tiempo un estímulo, ya sea esto, a partir de conocer gente que hace algo que te... Yo quizás el grabado, por ejemplo, lo empecé a hacer, me motivó con los sellos y después flashé porque siempre me interesó la calle y lo que pasa en la calle, entonces me fui en la volada de los sellos, los stickers y la calle. Y es ujú, como, sí, siento que todo el tiempo tengo algo que me estimula para no parar nunca. Y es como, sí, pasaron un montón de años, porque sí, no es mucho, pero 10 años igual es un montón también, desde otra perspectiva. ujú, Pero la variedad de vertientes a las que me ha llevado la gráfica y la curiosidad y los contactos y la gente que me fue apareciendo en el camino hace que sí, que uno va yendo en diferentes caminos, pero nunca terminás como de decir, ujú. no, tengo para, y es Sí. hermoso. Y que eso también es interesante, que con Flor, si bien podemos hacer cosas parecidas a nivel de técnica, llevarnos muy bien, somos personalidades muy distintas, ¿te acuerdas? Cuando, no sé, Flor con su banano saca 20 stickers, te los pega en la calle, y yo, ay, amiga, no sé, como re asustada, re tonta en la calle, como muy miedosa, y Flor así como en la calle manejándose de otra manera, como mucho más resuelta y como que, claro, o sea, hacemos el mismo oficio, sabemos hacerlo de la misma, o sea, hacemos lo mismo, pero como personalidades y desenvolvernos de manera súper diferente, entonces eso también es muy interesante, como finalmente compartir una misma técnica va a devenir de tantas otras maneras, va a circular de formas diferentes, entonces eso a mí me encanta, como las técnicas también adaptan ciertas personalidades según quién las hace. Sí, yo siempre me acuerdo con cariño que una de las primeras veces que compartimos taller, no sé si manché se me quedó marcado el dedo al costado de la hoja, no me acuerdo bien cómo fue la secuencia, pero que era como, no, se manchó la hoja, como de parte, como, no, qué bajón, como, no sirve. Y decía, pero ¿cómo que no sirve? Si es una manchita más. Y era como, no, y es como, claro, eso en realidad quizás no, o sea, para un tipo de estampa, y es como, y es una perspectiva que yo no tenía, porque más desprolija que, así, más al tuntún y que salga, y es como, qué bueno, como, Sí, sí. Y lo mismo yo cuando empecé a pegar stickers en la calle, era como, oh, wow, como soy temeraria, así como lo diga, mismo, o sea, como no vas me como para nadie. aprendiendo, policía. No sé, como pasa mucho eso, como el intercambio que no solo es la técnica, sino que son las formas de circulación, las formas de pensar, las formas de trabajar. Eso. No sabía que era tan toc con una mancha en una esquina, no me acordaba. Oye, Primeros se me años, ya los pasó. primeros años, ya está, ya me rehabilité. Qué fuerte. No, pero sí, a mí eso, como admiro mucho de cómo te has desenvuelto como en la gráfica, como eso de aparecer en la calle y de estar y a través de quizás cosas
que parecen mínimas, pero que con la insistencia, o sea, a mí me encantaba cuando estaba cerca de tu barrio, ¿te acuerdas? Y era como, ay, vi un sticker de Flor y es como, o después en Valparaíso, era como encontrarme un sticker tuyo en la calle, era como una presencia tan, tan bonita, como, no sé, precioso, como ir sembrando, así, sembrando por la ciudad trocitos tuyos, eso es precioso. Se quedaban solas piropeándose. Para siempre, amiga, te extraño. Un poco de talco y pasta. Y era como, uy, amiga, qué pena, algo así, como se manchó. Y ahí fue como darme cuenta que, claro, es otra perspectiva del mismo laburo, que quizás yo por desprolija o por más al tuntún o por ir en otros vuelos, no veía y fue así como eso, ya hacemos lo mismo, pero tenemos dos personalidades y dos maneras diferentes que creo que está buenísimo y que es lo rico de esta relación que nos vamos compensando. Sí, Entonces, complementando. complementé eso. Sí, sí, lo mismo. Literal, eh, nos complementamos literal. sí, lo mismo, o sea, por ejemplo, la monotipia, no sé, Flor usa mucho la impresión una sola vez, mover el taco, jugar, lo mismo que te permite los sellos, ¿no? Cuando uno a veces viene demasiado como en la academia, edición, entonces también hay ciertas personas más que técnicas, ¿no? Que te van diciendo, bueno, suéltate por aquí, ya está. Lo mismo me acuerdo tú, Flor, cuando me enseñaste recuerdo el día que me enseñaste el solvente este ecológico, ¿te acuerdas? Que fue como una sorpresa el mezclar el 50 de agua con 25 de detergente y 25 de aceite, que digamos que Y al no día de sé, hoy es lo que uso. claro, que de ecológico nada, pero por lo menos no es un solvente que te va a hacer mal para las manos tanto. Y fue como también una revelación que tú dices, mira, me vuelvo con esta receta y que acá después en Chile la compartió mucho y que dices, qué bonito, como que eso solo se da mediante el encuentro, no hay un libro donde no hay una receta que me voy a encontrar por ahí, o sea, que es una persona la que te la lee, la que te la entrega de alguna manera. Entonces ese tipo de cosas son, por eso te digo, o sea, como que grabadoras grabando, finalmente es una forma que hemos tenido de ser en todos estos años que nos conocemos y que hemos tenido este mismo amor por el oficio y apertura a seguir compartiendo, a seguir conectándonos. Y la amistad, o sea, yo creo que a las dos, y siempre hablamos de eso, que el grabado nos regaló una amistad también, o sea, más allá de los proyectos o de la cantidad de cosas que podamos concretar, somos un soporte importante la una de la otra y que tú dices, bueno, eso me lo regalaron los sellos y eso es precioso también, o sea, es muy bonito. Ah, genial. Esa es una excelente nota para finalizar nuestra conversación de hoy. Nos alegra muchísimo el tenerlas a ustedes acá, el demostrar de que sí existen esos vínculos más allá de la frontera, de que el grabado trae a la gente y las vuelve, las une. No solamente dentro de la práctica de las impresiones, pero el hecho del intercambio, el del poder crecer, del ser vulnerables, ¿no? Ujú, Y el de poder aprender y atrevernos a hacer cosas que muchas veces no queremos hacer por miedo, ¿no? ujú. Derecho y, ¿cómo que es? Derecho y Fuerte y fuerte. derecho. Fuerte y derecho, como dicen en Chile, ¿no? Y bueno, y para adelante, para allá. Muchísimas gracias, de verdad, por el tiempo, por dar nuestro tiempo para poder conversar con nuestra audiencia. Y bueno, esperamos con ansia el retorno triunfante Sí, de grabadoras muchas grabando. gracias. Muchas gracias a ti, Reinaldo, y al equipo de Hello Print Friend por creer en nosotras y invitarnos a esto, contagiarnos con la energía que hacen, con la que hacen ustedes también todo este trabajo gigante de difusión y de compartir también con otras personas el grabado. Y yo solo quería darme un segundo con Flor para nombrar y acordarnos de nuestras queridas colaboradoras, de nuestros primeros 6 capítulos, que esperamos que sean muchos más. Erlín Nichobé desde La Paz, Camila Pérez Araya desde Portland, Geraldine Macías La Pifia desde Bogotá,
Tania Brum desde Arequipa, Anto Ricagni desde Buenos Aires y Javiera Muñoz Repeto desde Santiago, que las tenemos en el corazón. Muchas gracias y aprendimos mucho de ustedes, así que nada, esperamos que esto siga, porque bueno, nosotras también hemos seguido. Así que nada, muchas gracias a ti y a Flor, obviamente, por todos estos años. Te quiero, amiga. Y ve acá, y Muchas aprovechen gracias. también de contarle a nuestra audiencia dónde pueden ver el trabajo de ustedes, el trabajo personal y también el trabajo del podcast. En OnlyFans. No, mentira, en Spotify. Ya se lo corta. Eso lo corta de broma. En Spotify. Estamos en Spotify y sí. En, sí, en Spotify como Grabadoras Grabando encuentran todos los capítulos y en nuestras redes, que son Taller La Beta por parte de Renata, y el mío es más complejo porque cambié de nombre y es Flo, pero es ff.l.o porque era lo que me dejaba la red social de Instagram. Pero sí, o en la calle. Muchas gracias a vos y a tu equipo por este espacio, por este intercambio, por esta motivación, porque la verdad que no, fue totalmente sorpresa y una grata sorpresa porque la charla siempre suma, fue muy interesante, estuvo lindo, pero sobre todo nos deja una sensación de motivación y de un mechero que está prendiendo el horno, que ya es ahora, o sea, ya está, lo venimos conversando cuando vuelva al viaje, cuando qué sé yo, ya está, ya es ahora, ya eso está sucediendo ahora, así que gracias por ser el puntapié de esta nueva etapa y por el momento compartido. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana, donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.